Bueno, cuando contactamos con Rafa y con Sara, queríamos descender la escala de lo que hasta ahora se ha comentado hacia actuaciones más concretas. La primera observación que Rafael Ibáñez, arquitecto, único ponente en la mañana, arquitecto, me dijo: Pablo, las actuaciones que vamos a contar no son para lluvias torrenciales, no son para mitigar los riesgos y los daños de las lluvias torrenciales. A lo que yo le contesté que me interesaba especialmente que nos trasladara actuaciones que se desarrollan en los polígonos industriales que constituyen, como habíamos dicho antes, un espacio de oportunidad, que es el nombre además que ha puesto para su ponencia, y que creo que además poco se conoce y se debe implementar. Sara y Rafa hicieron aquí también en este colegio algún curso vinculado a este mismo tema y creo que es importante conocerlo y detallarlo, ¿no? Sara Perales, además, ella es ingeniera de caminos y es delegada de Green Blue Management en la empresa TIPSA, y está especializada en estos sistemas, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Y su carrera profesional, que también la ha desarrollado fuera de España, en el Reino Unido y Nueva Zelanda, ha desarrollado proyectos técnicos vinculados a este sistema, y ella, su ponencia, en cambio, a diferencia de la de Rafa, creo que se va a centrar más en el entorno urbano, con actuaciones regenerativas de gestión. Es decir, bajamos un poco la escala, los arquitectos urbanistas en la ordenación territorial tienen esa capacidad, los arquitectos que nos digamos más a la calle y a la pequeña escala, pues ya nos sentimos más cercanos con estas nuevas metodologías de infraestructura verde que nos vais a contar. Adelante, tenéis también 42 minutos entre los dos y luego nos tomaremos un cafetito ahí detrás. Muchas gracias. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Corregio Territorial de Arquitectos de Valencia la invitación y, por supuesto, la organización de estas jornadas que creo que son tan necesarias, y un recuerdo especial para las víctimas y los afectados por la DANA, que esperamos que este esfuerzo sirva para que vuelvan a disfrutar de sus ciudades y sus espacios urbanos y recuperar en la medida de lo posible la vida, si puede ser, mejor con mejores espacios de los que teníamos. Como han comentado en la introducción, soy la consejera de Green Blue Management, una empresa especializada en sistemas de drenaje sostenible con más de 20 años de experiencia y que desde el año 2018 forma parte del grupo TIPSA. Y mi ponencia pues va a versar sobre esto, sobre cómo debemos aprovechar esta reconstrucción para avanzar también en el cambio de paradigma de cómo gestionamos el agua de lluvia en los entornos urbanos. Como decimos, descendemos de escala y quiero hacer una visión sobre cuáles son los retos a escala municipal a los que nos enfrentamos, y cómo una nueva visión de considerar el agua de lluvia no solamente como un residuo y un riesgo, sino como un recurso natural, puede cambiar la respuesta ante los eventos de lluvia y también mejorar el espacio urbano. Los ponentes que me han precedido, tanto Ana como Félix, han comentado muchos de los aspectos sobre los que yo quiero reincidir, y es empezando por los efectos de la urbanización y el sellado del suelo, como lo venimos haciendo tradicionalmente al urbanizar. Frenamos ese paso de agua hacia las capas inferiores, aumentamos el volumen de escorrentía generado, aumentamos los caudales puntas generados y reducimos el tiempo de respuesta de nuestras cuencas. Esto provoca que, además, según se va aumentando la zona impermeable que nuestras redes tienen que gestionar, incapacidad de estas redes de saneamiento y drenaje. Aquí vemos cómo saltan las trapas de las calles llenas de toallitas que emergen ante los eventos de lluvia. Como cada vez necesitamos colectores más y más grandes, si seguimos con esa filosofía de enviar fuera del municipio tan rápido como sea posible los caudales, nunca vamos a llegar a ese diámetro suficiente, como en consecuencia se producen inundaciones pluviales. Y remarco este tema, estamos en esta ponencia hablando de las inundaciones producidas por el agua que cae en ese mismo territorio, no la que viene transportada por cursos fluviales de aguas arriba.
Y además, si pensamos cómo lo tenemos estructurado actualmente, cada gota que cae en nuestro sistema y se recoge en los invernales y es conducida hacia los colectores, ha de ser en muchos casos bombeada y llevada a depuradora, por lo cual también consume grandes recursos energéticos. Esto pasa en los sistemas unitarios que en tiempo húmedo gestionan, además de las aguas residuales, las aguas pluviales. Prácticamente varias veces al año como mínimo se producen descargas de estos sistemas unitarios a los medios receptores, produciendo gran cantidad de contaminación, porque ni los elementos de conductos, las redes, son capaces de transportar todo ese caudal generado por las lluvias, ni las depuradoras son capaces de gestionar tanto caudal y tanto volumen. Esto es una mancha, una pluma de contaminación en una playa de Barcelona, se da en nuestro frente mediterráneo igualmente, además de todos los reboses que se producen a las acequias, a los campos, cuando las redes municipales van convergiendo hacia redes más pequeñas que dirigen las escorrentías y las aguas negras hacia las depuradoras. Pero en sistemas separativos el problema no es menor, porque las primeras escorrentías limpian nuestras calles y transportan también gran cantidad de contaminación. Por tanto, es importante y necesario tratar también desde el origen la contaminación de las escorrentías pluviales en sistemas separativos. Además, tenemos un entorno, la manera de diseñar nuestros parques elevados respecto a los caminos, que nos arrastran sedimentos hacia estos elementos de captación. Tenemos charcos que nos impiden disfrutar de nuestros parques tras los eventos de lluvia, y dejamos muy poco espacio para la naturaleza en nuestra ciudad, que además provoca, entre otros, por ejemplo, el levantamiento de las aceras. Todo ello puesto en común nos empuja hacia realizar una gestión distinta del agua de lluvia que contemple esa gestión desde el inicio, allí donde la gota de agua toca el suelo, y integrada en el espacio urbano, de manera que tengamos espacios multifuncionales que en tiempos secos son jardines, son cubiertas vegetadas, son medianas de gestión de tráfico, pero en tiempo húmedo nos ayudan a retener y reducir la escorrentía que se genera en el entorno urbano. Ya hablamos tanto de espacios vegetados como otros espacios duros, por ejemplo, esta plaza deprimida, hay una muy icónica en Rotterdam, donde en tiempo húmedo pues, se laminan esas escorrentías generadas en el entorno. Estamos hablando de desconectar las bajantes de las cubiertas y dirigirlas hacia zonas próximas vegetadas. El que estos elementos de gestión de tráfico se puedan deprimir y recibir las escorrentías de la agua generadas en los viarios adyacentes. Esto es un ejemplo en una mediana en la ciudad de Washington, D.C., no solamente considerar infraestructura gris para retener estos grandes caudales y luego poder llevarlos a tratamiento, estas aguas para su depuración, que serán necesarios en muchos casos porque el problema ya lo tenemos encima, pero también meter en la paleta de soluciones otras infraestructuras verdes naturalizadas que gestionan ese agua desde el origen y que en tiempo seco son un área recreacional para los vecinos de mucho valor. Y también tenemos que empezar desde el diseño, desde la concepción de los espacios, a trabajar de manera diferente. No es, este es mi desarrollo, estas son las calles con estas pendientes, estos son los edificios, dime de qué diámetro es el colector, sino que tenemos que trabajar con equipos multidisciplinares para ver dónde tienen que estar estos espacios verdes deprimidos, que realmente el bombeo de la calle vaya hacia la zona verde y no al revés, etc. Se trata de gestionar el agua de lluvia desde el origen mediante los sistemas urbanos de drenaje sostenible, que no solamente tienen en cuenta la cantidad de agua, queremos mantener los pies secos igual que con el sistema tradicional, sino también la calidad de las escorrentías y crear mejores espacios para el ciudadano y para la naturaleza. Estos son los principios de la filosofía de los SUDS: proteger masas de agua existentes, preservar patrones de drenaje naturales,
También contemplar el aprovechamiento del agua de lluvia para usos que no requieren la calidad del agua potable, tratar en origen las escorrentías si es necesario con varias técnicas encadenadas, reduciremos el riesgo de inundación pluvial y utilizaremos paisajes multifuncionales que aportan múltiples beneficios, entre ellos el efecto de reducción isla de calor tan necesario también en nuestro entorno mediterráneo. Los SUDs son soluciones basadas en la naturaleza que hemos visto anteriormente que aportan innumerables beneficios tanto al ser humano como a la biodiversidad y nos permiten dar soluciones en respuesta a diferentes retos. Desde hace muchos años este enfoque se viene promocionando a nivel europeo y a nivel nacional. Incluso el Patricova ya en el año 2015 nos hablaba de fomentar el uso de SUDs en el diseño de la infraestructura verde de los municipios y ponía uno de los trabajos en los que estuvimos trabajando en un proyecto europeo Aquaval para demostrar que los SUDs también funcionan en el Mediterráneo, que empezamos en el año 2010, con este ejemplo de la cubierta vegetada en un colegio de Xàtiva. A nivel nacional, las diferentes modificaciones del Reglamento de Dominio Público Hidráulico también han ido en este sentido de la necesidad de reducir la aportación de agua de lluvia a los colectores y que finalmente en la modificación publicada en agosto del año 2023 se da un respaldarazo importantísimo a esta gestión mediante sistemas de drenaje sostenible. Esta modificación ya recoge otro artículo ya del año 2016 en el que indica que las nuevas urbanizaciones, polígonos industriales y desarrollos urbanísticos en general deberán introducir SUDs para no incrementar el riesgo de inundación aguas abajo y además introduce la necesidad de redactar planes integrales de gestión del sistema de saneamiento para municipios, para aglomeraciones urbanas de cierta envergadura, priorizando los SUDs entre las soluciones a adoptar. Voy un poco rápido porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, ahí quedan las referencias para futuras consultas. Este Real Decreto va además en consonancia, porque ya con el borrador que existía así se realizó, de la nueva directiva sobre el tratamiento de aguas residuales urbanas, que da preferencia también a las infraestructuras verdes y azules y solo permite la infraestructura gris cuando sea absolutamente necesario. Y será absolutamente necesario en muchas ocasiones, pero tenemos que priorizar las infraestructuras verdes por los múltiples beneficios que aportan. Esto ya se vio en la ciudad de Nueva York, en el año 2010 pasaron de un plan para reducir las descargas del sistema unitario que solo contemplaba infraestructura gris a un plan que mantiene parte de esa infraestructura gris, que es la eficiente y necesaria, pero otra parte la sustituye por infraestructura verde o acciones combinadas, reduciendo incluso el coste de las medidas y aumentando los beneficios. A nivel nacional, ya existen diferentes guías de sistemas de drenaje sostenible que les invito a consultar en las páginas web de los respectivos ayuntamientos. Empezamos redactando la del Ayuntamiento de Madrid en el año 2018 y la del Ayuntamiento de Valencia la publicamos en el año 2021. Estas guías contemplan actuaciones tanto no estructurales, como puede ser la necesidad de la redacción de ordenanzas municipales, que ya para los nuevos desarrollos obliguen a realizar estos enfoques, como medidas estructurales de diferentes tipos. Les voy a presentar algunos ejemplos para que vean cómo se puede aplicar esto. Pues en un desarrollo en la ciudad de Barcelona, junto al Instituto Municipal de Urbanismo, con menos del 7% del espacio de zona verde dedicado a gestionar las escorrentías, se gestionan prácticamente todos los eventos de un año tipo, pero además se reduce el caudal de la lluvia de diseño que en aquel momento se estudiaba, que consiste en una lluvia de duración casi 60, de duración 1 hora, 59 milímetros de precipitación, intensidades de 212 milímetros por hora. Estos sistemas permiten reducir los caudales de entrada a la red unitaria en el 85%. Pero además lo importante
prácticamente en un año no hay vertidos de escorrentía a la red unitaria. Esas aguas se almacenan, se tratan, se infiltran en la propia zona, con lo cual es un ahorro importantísimo en bombeos y costes de depuración de este agua. Estos son los elementos con los que se consigue estos números. Zonas de biorretención que gestionan el agua solamente de las aceras y viario colindante, esta de aceras, y otras más profundas que además gestionan las escorrentías de los nuevos edificios de la urbanización. Es trabajar desde el inicio integrando esta gestión del agua en el paisaje, en esta zona de parque también, con zanjas de drenaje, de gravas y pequeños parterres inundables. En Valencia ya existen también muchos ejemplos, los que había hasta el año 21 los recogimos en la guía, y destacar, por ejemplo, este interior de parcela donde los caminos están elevados respecto a las zonas verdes que retienen el agua durante unas horas. Importante la educación, los vecinos no tienen que ver esto como un problema, si les ha olvidado poner un invernal que aquí hay un charco, no, es que es mejor que esté el charco ahí que esté en las aceras, y es mejor que esté el charco ahí que esté inundando garajes. Entonces, entendamos el porqué de esas acumulaciones temporales de menos de un día de agua en superficie. Como les decía, ya con el proyecto Aquaval en el año 2010 empezamos a construir infraestructura de drenaje sostenible y demostrar su funcionamiento en nuestra zona mediterránea. En esta gráfica ven, ante un evento de lluvia, que son las líneas azules, la respuesta de la cubierta invertida de gravas, que ya retiene parte de la escorrentía, generando los caudales de la línea negra. Y en el mismo edificio, misma localización, cubierta vegetada, generando los caudales línea roja. Estos son reducción de caudales de entrada a la red de saneamiento unitaria de Sátiva y reducción de volúmenes que no son dirigidos a la estación depuradora. El municipio de Benaguasil fue el otro que participó en este proyecto, y quiero destacar con este ejemplo la necesidad de una transición y de un proceso en el que se tienen que implicar diversas partes a distintos niveles de la administración, distintos niveles, entidades, universidad, ayuntamiento, empresa privada, confederación del Júcar, consellería, etcétera. Con estos pilotos y su monitorización hemos podido demostrar la eficiencia, todos ellos acompañados de carteles educativos que nos permiten esa concienciación ciudadana y el ver ese elemento, ese parque, como también infraestructura verde, que además nos rebaja las temperaturas en el exterior de esa cubierta y reduce la demanda energética del edificio. La importancia este es el concejal de Benaguasil, Pedro Pablo Peris, con un grupo de estudiantes de la universidad, anualmente lleva a colegios a ver las diferentes infraestructuras del municipio, y esto le supuso obtener el premio Ciudad Sostenible en la categoría de gestión del agua en el año 2015 a un municipio de 11.500 habitantes. Esto ya está en el ADN del municipio de Benaguasil, y en cada elemento y actividad de regeneración urbana lo tiene en cuenta. En el entorno del cementerio, donde se producen grandes escorrentías que también bajan de la montaña, pues se ha aprovechado para rebajar el bordillo y que las aguas puedan introducirse en las zonas verdes deprimidas en diferentes espacios de este entorno. Otro proyecto ya construido también es en la nueva urbanización de Molí d'Animeta en Quart de Poblet, donde desde el origen las escorrentías se van gestionando con pavimentos permeables, parterres inundables, deprimidos respecto de los caminos, y una gran zona de balsa de laminación e infiltración, también de uso ciudadano en tiempo seco. Hay diversas experiencias cada vez más a nivel de todo el territorio. Las vamos recopilando en esta web de la Red Sud, que les invito a consultar, y también les invito a la jornada que, junto con la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad de Cantabria y la Universidad de La Coruña y GBM, estamos organizando y que tendrán lugar los días 7 y 8 de abril en Santander. Pueden además ver los contenidos de las jornadas anteriores en esta pestaña de la web. Y no quería irme de aquí sin
comentarles muy brevemente un artículo que ha sido publicado en la revista de Obras Públicas de septiembre-octubre que edita el Colegio de Ingenieros de Caminos, en las que tengo el placer de poder comentar esta visión de la necesidad de gestionar también el riesgo de inundación pluvial. Saben que el Patricova, el Sistema Nacional, pues hace énfasis en la inundación fluvial, pero necesitamos bajar de escala y también ver el riesgo de inundación pluvial. Es el caso del municipio de Benaguasil, que según la normativa no tendría necesidad de redactar su plan de actuación municipal frente a los riesgos de inundación por tener un riesgo bajo en cuanto a inundación fluvial. Pero esto es lo que pasa en sus calles demasiado frecuentemente. Y, por tanto, es muy importante también saber qué pueden esperar y cómo actuar. Se han mencionado antes elementos de protección, como estas barreras de autoprotección colocadas en una vivienda de Benaguasil y cómo, pues, ante ciertos eventos, pues impide esa afección a las viviendas. Por tanto, la recomendación de considerar este riesgo también en los planes de actuación municipal y ver la necesidad de aumentar los municipios que deben disponer de PAM también por estar afectados por este riesgo. Y además me parece muy interesante el reflexionar cómo de beneficioso sería el mapear también la inundación ligada a los avisos de fenómeno meteorológico que recibimos de la AEMET. Actualmente tenemos los mapas según el periodo de retorno. 10, 25, 100, 500 años de periodo de retorno. Pero ¿cómo liga eso a los avisos que recibimos de AEMET? ¿Cómo podemos establecer las acciones a realizar en los municipios según el nivel de aviso que recibamos? Y esto pues se trata de realizar unos estudios más detallados. Por ejemplo, esto lo actualicé anoche, cómo tenemos un aviso amarillo por lluvias de 20 milímetros de precipitación acumulada en 1 hora y de 60 en 12 horas. ¿Qué supone eso para cada uno de nuestros municipios? Porque así podremos actuar de una manera más eficiente en la respuesta. Y todo ello, resumiendo las reflexiones finales, hemos de aprovechar esta reconstrucción para avanzar en el cambio de paradigma de cómo consideramos el agua de lluvia en nuestras ciudades. Los SUTs nos permiten reducir la aportación de agua de colectores y contribuyen a la consecución de la mejora del estado de las masas de agua, la protección frente a inundaciones y sequías y la adaptación al cambio climático. Y recomiendo considerar el riesgo de inundación pluvial en los PAMs y generar mapas de inundación ligados a los avisos de fenómenos meteorológicos adversos emitidos por la EMET. Muchas gracias. No. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Rafael Ibáñez. Lo primero, agradecer al colegio la organización de estas jornadas
porque yo creo que son muy importantes. Y en especial, bueno, como ya hemos avanzado, vamos a bajar de escala. Nosotros, comunicando este tipo de proyectos, tenemos muchos problemas. Es decir, que es difícil transmitir al cliente usuario final todo este tipo de actuaciones. Y de hecho, mi exposición va a ser eminentemente práctica. Pero la mayoría de nuestros clientes o los usuarios que van a aplicar estos sistemas urbanos de energía sostenibles, porque no tienen alternativa. No porque vengan obligados por ninguna normativa. La mayoría de ellos es porque no pueden verter a la red, no les deja a la confederación de turno hacer un vertido a un barranco y están obligados. También se da el caso de que algún sello medioambiental se lo valora, pero realmente lo que nos encontramos es que por normativa no tienen la obligación de poner estos sistemas, y si lo tienen que poner, como bien ha leído Sara, es un poco ambiguo. Se deberán poner, o sea, no se concreta hasta qué nivel de protección se tiene que instalar. Bueno, empezar por el final, pero a ver. Bueno, esto ya lo hemos hablado, pasaré muy rápido, pero era por encuadrar la problemática. Es decir, que no es lo mismo el pluvial que el fluvial, y para eso lo que hemos traído es un ejemplo de una actuación de unos clientes que nos pidieron que les solucionáramos un problema pluvial. ¿Vale? Nosotros ya le anunciamos que tenían otro problema, que era el fluvial, y se ha demostrado porque está en Chiva. ¿Vale? Es una urbanización que tenía unas zonas comunes mal diseñadas, con mucha pendiente, que recibían mucha agua, mal diseñadas porque tenían todos los caminos con tierra morterenca y el agua los había ido lavando con el tiempo. Bueno, tenían allí un destrozo. Además de eso, es una urbanización en pendiente y toda este agua acababa en las viviendas que estaban en la parte inferior. Y era estrictamente un problema pluvial. Bueno, esto es para encuadrar la actuación. Esta es la urbanización El Bosque en Chiva, donde dentro de la urbanización El Bosque en Chiva está esta otra comunidad de vecinos que nos encargó el proyecto. ¿Esto funciona? ¿Sí? ¿Veis el ratón? Sí. Vale. Pues esta microcuenca, esta es la urbanización que nos encargó el proyecto para mejorar sus zonas verdes, que se solucionó mediante un sistema de unos SUDs, un sistema urbano de energía sostenible. Los otros puntos son los que hemos detectado que generan un problema en la urbanización, y como veis son cuencas muy pequeñas. Es decir, esto es posterior a la DANA para ver qué cuencas eran las que generaban problema en la urbanización. Pero vamos a centrarnos en una de las más pequeñas, que son 100.000 metros cuadrados, que es una cuenca ridícula, pues, y los problemas que genera. Esta es la urbanización, se llama Las Viñas. En rojo, en el interior del rojo, es la zona verde donde actuamos, que es donde se generaba un problema de inundación de las viviendas que están en la parte inferior. Todas estas viviendas de aquí se inundaban por las lluvias que recibían en la zona comunitaria, y este fue nuestro cometido. Ya les anunciamos que había este otro problema, que son las líneas azules, que es el agua que viene de los 100.000 metros cuadrados, que repito, es una cuenca ridícula y genera un problema grave. Y bueno, un comentario, es sorprendente cómo esto se ha repetido de no pasar nunca. En los últimos 5 años ha pasado 3 veces, y ahora veréis lo que pasa. Bueno, nosotros hicimos el proyecto, llegó el día de la DANA y recibí 2 llamadas. La primera por la mañana, que había, como habéis visto, hubieron 2 lluvias. Una por la mañana bastante fuerte, pero podríamos decir 100 litros metros cuadrados, una buena lluvia, y me llamó el presidente de la comunidad para decirme: oye, esto ha funcionado de maravilla. No hemos inundado ninguna de las viviendas que se inundaban, esto fantástico. Aparte, aquello se había mejorado, tenía un aspecto mejor, fantástico. La otra fue por la noche. Y voy a ver lo que pasó. Bueno, esto es la actuación que se hizo, que básicamente son unos cuencos que recogen, o sea, se modificó la topografía para que el agua que lloviera va a estos cuencos, que básicamente son unas balsas enterradas de grava que hacen de balsas de laminación, y cuando se inundan, pues desbordan a la red original. Esto funcionó perfectamente hasta que llegó por la tarde. A la izquierda veis la balsa, que había funcionado perfectamente por la mañana, y luego
lo que pasa con la inundación fluvial. Es decir, que es una escala totalmente diferente. Nosotros con los sistemas urbanos de drenaje sostenible lo que podemos conseguir es no empeorar esas situaciones, y eso es muy importante, y ya no solo eso desde el punto de vista de la cantidad, luego está el tema de la calidad, las aguas que se infiltran, los efluentes que ya no llegan a las depuradoras, bueno, nos lo acaba de explicar Sara. O sea, ya no solo eso, sino simplemente no empeorar la problemática al urbanizar los suelos, yo creo que es bastante importante la aplicación de estos sistemas. Bueno, no habíamos cotejado exactamente lo mismo que íbamos a hablar, pero esto es lo que pasa cuando se urbaniza. Y voy a ser muy rápido porque lo ha explicado Sara. Impermeabilizamos. El agua ya no tiene acceso al suelo y lo que hace es concentrarse en el tiempo y generar toda la problemática que genera. ¿Vale? Entonces, en los polígonos industriales existentes, nosotros encontramos que hay un terreno de oportunidad importante. De hecho, la mayoría de los encargos que estamos teniendo son sobre parcelas en suelo urbano en polígonos existentes. Porque tenemos dos ámbitos para trabajar en los polígonos existentes. Tenemos el espacio público, que es complejo, que está lleno de instalaciones, cualquier tipo de zanja o modificación de la red existente es especialmente oneroso. Es decir, luego las zonas verdes pues se diseñaron donde se diseñaban con ningún criterio hidrológico y a veces están arriba, abajo o no reciben ningún tipo de agua de esa cuenca. Y luego las redes de pluviales, pues muchas veces son unitarias con un dimensionamiento totalmente insuficiente para admitir nuevos caudales, o si las hay pluviales, pues se diseñaron con criterios anteriores y vemos que son infradimensionadas. Entonces, donde vemos que realmente se puede mejorar la situación en los polígonos industriales es en el espacio privado, porque es más de la mitad del ámbito del polígono industrial. Los proyectos que nos están llegando son parcelas de dimensiones muy importantes y además con proyectos que no ocupan toda la parcela, con lo cual empezamos a tener cierto margen de maniobra, porque cuando vamos a la ciudad construida tenemos las cubiertas y normalmente en las ciudades la mayor parte de la parcela está ocupada por la edificación. Tenemos menos margen de mejora. Os voy a explicar dos proyectos, uno en Zaragoza y el otro en Ribarroja del Turia. ¿Vale? Este es otra vez un cliente que nos llamó ya en fase de estructura, que básicamente le dijo al ayuntamiento que no podía verter agua a la red municipal. Le puso unos condicionantes para el vertido, que eran pues, una T15, 2 horas. ¿Vale? Teníamos que gestionar dentro de la parcela. ¿Vale? Aquí lo que pasaba es que era una red unitaria que no tenía más capacidad para admitir caudales. Aquí veis, bueno, es un suelo urbano totalmente consolidado cerca de la ciudad de Zaragoza. ¿Vale? Y este es el sistema que se diseñó. Básicamente, aquí se gestiona el 100% de la superficie de la parcela, tanto la cubierta como los patios de maniobra. Entonces, lo que se hace es, bueno, esto también es importante destacar, que los SUTs no solo gestionan una cantidad de agua, sino la calidad. Entonces, no es lo mismo el agua que proviene de la cubierta que el agua que proviene del patio de maniobra de los camiones, que tiene un montón de hidrocarburos y no es la primera escorrentía, como ha dicho Sara, de este ámbito, pues es agua bastante contaminada. Entonces, primero se separan las cuencas para ver cuál está más o menos contaminada y se dirigen a estas infraestructuras que ahora veremos cómo se ejecutan. En este caso, bueno, todos nuestros clientes intentan gastarse el menos dinero posible. Veréis que las soluciones no son unas soluciones caras. De hecho, muchos de los argumentos que usamos en estos proyectos es que esta solución es más barata que la solución tradicional. La solución tradicional de grandes marcos de hormigón tampoco es que sea especialmente barata. Bueno, la cuestión es que se recoge todo el agua de la cubierta aquí puedo enseñarlo. Se recoge todo el agua de la cubierta en una cuneta drenante que viene por aquí detrás. Esto al final es en cascada. Cuando se van llenando esos pequeños depósitos enterrados, cuando se llena uno pasa al siguiente, que de este por aquí pasa a este, y lo mismo pasa por el otro lado. Cuando hemos llegado al máximo de capacidad de estas infraestructuras, sí que hay un desborde a la red de saneamiento. Pero como veremos más adelante, aquí se gestiona el 90% de las lluvias. Se hizo un análisis estadístico de las lluvias. Bueno,
aquí vemos la solución. La solución es bastante sencilla, es decir, es una excavación que se rellena con gravas. Las gravas tienen un 30% del volumen de almacenamiento. Esta misma solución se podía implementar con geoceldas y tendría un 90% de almacenamiento. Sería el triple de almacenamiento con la misma excavación. Lo que pasa es que no cuesta lo mismo la grava que la geocelda. Entonces, se hace la excavación, se rellena con grava, se pone un geotextil y encima de este geotextil se pone un filtro que básicamente es arena de sílice mezclada con tierra vegetal, que luego sirve de base para la plantación, y aparte de base para la plantación, lo que sirve es para una primera depuración de las aguas. Este filtro retiene muchos de esos metales pesados, bueno, limpia el agua de tal manera que garantizamos que el agua que almacenamos está depurada. Es una agua mucho más limpia que el agua de lluvia. Bueno, otra de las variables importantes en estos proyectos es la permeabilidad del terreno. En este caso era muy permeable y no generaba ningún problema. Lo que os había dicho es que se hizo un análisis estadístico de qué lluvias podía gestionar la infraestructura, pero esto nos lo pedía el cliente porque le daba más puntos para el sello LEED. Cuanto más porcentaje gestionaba, pues más puntos le daban. Aquí se cumplió con el 90%. Se hizo un análisis estadístico de 3 o 4 puntos de recogida de pluviómetros que habían cerca, una serie histórica, y al final, estadísticamente, se justificó que el 90% de las lluvias que entran en esta parcela no salen. Eso es mucha agua. Es decir, que podríamos decir que la mayor parte de las lluvias no salen de la parcela, se infiltran en el terreno, se reproduce el ciclo hidrológico natural, el agua va donde tiene que ir y no va a la depuradora. Este es el segundo proyecto, está en Ribarroja del Turia, y es un proyecto que, igual que el primero, tiene los dos riesgos, ¿vale? Este es un cliente particularmente sensibilizado con la inundación. De hecho, es la cuarta nave que hacemos con él en este polígono, y siempre hemos implementado sistemas urbanos de drenaje sostenible, y en especial en esta parcela se tuvo un cuidado porque comprobamos que la parcela ya era inundable por el sistema nacional. Decía que esa parcela ya se inundaba, como veis en la parte inferior, como le entraba agua a la parcela. Entonces, a la hora de implantar la nave, fue determinante la cota de implantación de la solera. El cliente no quería que su nave se inundara en ningún caso, porque la cota de implantación de una nave logística, que veréis ahora que es de unas dimensiones muy importantes, es fundamental al nivel económico donde pones la plataforma. Entonces, no eligió la posición más económica de esa plataforma, eligió la más cara, pero para garantizar que su nave no se iba a inundar en un periodo como, bueno, una lluvia como la que pasó en la Dana, y de hecho, como veremos más adelante, no se inundó. Luego, igual, las reticencias que tenemos. Nosotros aquí simplemente hacíamos el análisis de los sistemas urbanos de drenaje sostenible, pero había una ingeniería que era la que pilotaba el conjunto del proyecto de urbanización. Entonces, no se acabó de creer el sistema. Esto nos pasa muy a menudo. No se acaban de creer el sistema. Entonces, nos pidió que en vez de hacer una T15, hiciéramos una T25. No lo tenía claro. Y por eso, lo importante de estas jornadas, es decir, que estos sistemas funcionan, y recibimos las llamadas de los clientes, eso no lo comentaba del proyecto anterior, nos llamó con las primeras lluvias para decirnos, oye, no hay charcos, ha funcionado. Era sorprendente. Pues es que estas cosas funcionan. Bueno, Sara lo sabe perfectamente. Y además, no solo que funcionen, es que la gente lo aprecia. Entonces, este es el proyecto de Ribarroja del Turia. No voy a perder el tiempo en la explicación del sistema, es similar al anterior. Aquí no se gestiona toda la parcela porque el cliente no tiene ninguna obligación de cumplir con ningún parámetro. Esto es estrictamente voluntario. Lo único que se gestiona es una pequeña parte de la cubierta para utilizar uno de estos dos depósitos, uno es de incendios y el otro es para agua de riego. Y otra vez, el sistema, la tecnología es muy sencilla. Bueno, es muy sencilla, y luego también facilita el diseño en muchas cuestiones. Aquí en concreto tenemos todo el patio de maniobra de una nave que tiene 30.000 metros. Yo creo que esto tiene casi 200 metros de longitud.
y es plano, no tiene pendiente. Eso facilita mucho a la hora de diseñar 200 metros lineales planos, porque el agua se gestiona en el subsuelo, ¿vale? Y aquí el sistema es similar y para que veáis el resultado final. El resultado final de esta nave, es decir, que luego es que es agradable a la vista. Es decir, que ya no solo estamos renaturalizando una parte de un polígono industrial, es que los usuarios de estas naves pues, están tan contentos y los propietarios están tan contentos y el sistema funciona. De hecho, funciona con las lluvias regulares y quería enseñar la siguiente fotografía, que esto es el día de la Dana, ¿vale? Destacar. Aquí hay dos operadores, ¿vale? Hay un operador logístico que tuvo que dejar la actividad, no porque se inundó la nave, sino porque se inundó el acceso del parque logístico. Y al lado hay una empresa suiza que produce piezas especiales para teléfono móvil, para muchas cosas de muy alta tecnología. No paró la producción. Esto es el mismo momento de la Dana y si os fijáis, hay un camión saliendo de la plataforma logística. Entonces, la reflexión que queríamos hacer sobre estos sistemas es que primero que está muy bien para las lluvias regulares, pero en los polígonos industriales se podía analizar qué pasa con lluvias mayores, que es lo que ha dicho también Sara. ¿Qué pasa con una T100 en un polígono industrial? ¿Qué pasa si nuestro patio de maniobra 2 días al año está inundado? ¿Cómo mejora eso la situación aguas abajo? Entonces, creemos que es importante reflexionar sobre qué pasa con estos grandes espacios, porque que queden inundados para una lluvia muy poco frecuente y que realmente la actividad pueda seguir operativa, porque esta actividad no paró ni un solo momento y estaba en el epicentro de la problemática. De hecho, la nave que veis al fondo no tuvo en cuenta la mancha de inundación y quedó arrasada por la Dana. Es decir, que es una nave de un fondo americano que alquilaba un supermercado local, quedó arrasada. Ahí tuvieron que estar varias semanas hasta ponerla operativa. Entonces, peticiones, que esto sea obligatorio. Es decir, que no tengamos que pelear, porque tenemos un montón, hemos expuesto 2 proyectos, ahí estamos haciendo un desarrollo urbano de nueva planta en IBI y no hay manera de hacer entrar a los propietarios en que esto es bueno. Y al final llegaremos a una solución similar porque no hay alternativa para el punto de vertido de pluviales, no porque sea normativamente obligatorio, porque lo que dice la norma es se considerará, se incluirán, me gustaría que se incluirán con un periodo de retorno que se tiene que calcular así y ya está. Para nosotros sería mucho más fácil implementar estos sistemas. Y luego que vemos que hay un espacio de oportunidad en todo lo que sea edificación abierta, es decir, viviendas unifamiliares, polígonos industriales, parcelas urbanas que no ocupen el total de la parcela. Tenemos una oportunidad para gestionar esos periodos de retorno que no son los habituales de una red de fluvial, sino ya periodos de retorno mayor, que al final los daños que se generan son muy pocos. Pues estas son mis peticiones. ¿No os he seguido muy rápido? Sara, si quieres subir. ¿Alguna pregunta? Seguro que sí, que hay en la sala sobre estos temas. Neófita completamente, ¿vale? Es posible que pregunte tonterías, pero y que ya todo el mundo en la sala lo sepa, yo no, pero así pues aprendo más. Estos sistemas, ¿cuánto tiempo tardarían en drenarse de manera natural? Quiero decir, se rellenan de agua, el agua entiendo que ya va a parar a... ¿Cuánto vuelve? Estoy pensando en las tandas de lluvia, ¿no? Me la llena una tanda de lluvia, ¿qué margen tengo para que absorba una segunda? O un poco, ¿cuánto tiempo tardarían en volver a tener capacidad? Más o menos, estimado. Igual está todo muy calculado y todo el mundo lo sabe menos yo, pero por favor, si pudieras contestarme. Gracias. Sí. Evidentemente, el tipo de sistema de drenaje sostenible, el dimensionamiento dependerá de cada lugar, ¿no? Entonces, una primera cosa que tenemos que mirar es si el suelo es suficientemente permeable o no.
y el cómo contamos si es suficientemente permeable o no es que sea capaz de vaciar la infraestructura en 24-48 horas, porque debe estar disponible para lluvias sucesivas. Y además, cuando tratamos agua almacenada en superficie, no queremos generar la generación de mosquitos, etcétera, que empieza más a partir de las 72 horas. Entonces, o tenemos suelos permeables o se puede, a veces estamos trabajando sobre infraestructura con un aparcamiento enterrado. Entonces, ahí no podremos infiltrar, pero siempre podemos tratar, siempre podremos laminar y cuando no sea posible la infiltración, siempre podremos evacuar a través de drenes filtrantes, o sea, tubos dren o otros elementos de salida que saquen ese agua retenida y filtrada ya laminada hacia el siguiente elemento de gestión. Entonces, no siempre es infiltrar el agua, pero siempre es tratarla y laminarla. Hola, bueno, más que una pregunta es una reflexión después de todas las charlas. Yo veo que de lo más importante es el tema de la educación, ya no solo a los niños pequeños, que puede venir otra de estas antes de que cumplan los 20 años, sino, no sé tampoco ahora en la universidad cómo están estas asignaturas, tanto en arquitectura como en ingenierías, la verdad es que no lo sé. Entonces sí que creo que falta muchísima formación específica de todo este riesgo en, obviamente, la universidad, obviamente los colegios, en los municipios, en los políticos, en mucha gente, ¿no? Porque se observa constantemente y luego, por supuesto, en la población normal. Porque a veces decimos, no hay que asustar. Yo creo que sí, yo creo que hay que asustar. Al final, hasta que no se ha puesto las imágenes que se han puesto a las cajetillas de tabaco, que cada 2 por 3 la estás viendo, la gente, bueno, y aún así la gente fuma, ¿no? Pero bueno. Y yo creo que yo, por lo menos por la experiencia de gente que conozco que vive en Estados Unidos, tienen de todo, pero lo que sí que no podemos decir que no sea malo es cómo llevan el tema de las alertas, la información constante, el bombardeo, cadenas de radio, cadenas de no sé qué, simular, o sea, es brutal, la gente está súper concienciada y bueno, yo creo que falta un montón de trabajo que hacer aquí y mucho también por los técnicos, gente como vosotros, ¿no? de dar todas estas charlas, lo que estamos haciendo aquí. Y también a los ayuntamientos, fundamentalmente, y obviamente estoy de acuerdo contigo en que deberían estar las cosas que la gente no hace, a veces si no es por obligación no las hace, bueno, pues que estén contempladas en las normativas, ¿no? Y que todos aprendamos más, también para poder comunicarlo bien a los clientes y defenderlo y justificarlo. Entonces, me ha gustado todas las charlas mucho y, vamos, enhorabuena. Bueno, efectivamente es fundamental educar desde pequeños, ¿no? Pero a los que ya estamos en activo, pues mucho más, ¿no? No podemos seguir perdiendo oportunidades. Cada día, no solo aquí en la zona de la DAN, en cualquier ciudad se están realizando actuaciones de regeneración urbana y estos conceptos deberían estar integrados sí o sí ya en esas actuaciones y desde luego en lo nuevo. Para ello, pues efectivamente son muy necesarios también los cursos y jornadas para técnicos, ¿no? Bueno, aquí en esta misma sede, el año pasado o el anterior, se realizó una jornada de drenaje sostenible. Yo hice un webinar hace unos meses también para el territorial de Castellón. La semana pasada un curso online para los ingenieros de caminos de Castilla y la demarcación de Castilla y León. Y me ofrezco a lo que sea necesario. Yo creo que es muy importante, ¿no? El que técnicamente también los técnicos sepamos dar respuesta y concienciar de la necesidad de este cambio de paradigma. En la ciudad de Valencia, nosotros con la Universidad Politécnica de Valencia hemos dado cursos de formación a los técnicos municipales, no solamente del ciclo del agua, sino de parques y jardines, de urbanismo, de licencias, porque todos están involucrados. Entonces, efectivamente, coincido contigo en la necesidad de concienciar a la ciudadanía en general, como se ha hablado en las ponencias anteriores, y en la difusión de conocimientos a los técnicos en ejercicio. ¿Otra pregunta? Sí, hola, buenos días.
Yo quería hacer una pregunta y es si conoces en alguna normativa nacional o nos puedes dar alguna orientación de qué capacidad de absorción se le pediría a un pavimento permeable, sea una horquilla y luego o tanto superficies. Si hay normativa y si no, si nos darías una orientación. Sí, claro. Bueno, nosotros bebemos mucho de una fuente del Reino Unido que es The SATS Manual, publicado por el CIRIA, la última publicación es del año 2015, y ahí ya se daba una indicación de cómo de permeable debe ser un suelo para que realmente pueda funcionar como un pavimento permeable, que no solamente es la superficie, sino que la subbase también sea adecuada para no ser dañada por el agua y para poder almacenar esa escorrentía filtrada por el pavimento. En el pavimento, 2 puntos súper importantes para el diseño. El área que gestiona, que debe ser la relación 2:1, 2 áreas impermeables drenando a un área de pavimento permeable, o sea, 300 metros drenando a 100 metros de pavimento permeable, pero no 100:1, porque evidentemente eso no va a funcionar y se va a colmatar. Y luego que la permeabilidad inicial sea mayor que 4.500 milímetros por hora, la inicial. Esto en el Reino Unido se habla de 2.500. La hemos aumentado a 4.500 en las diferentes guías por la siguiente regla de 3, es muy sencillo. O sea, hablamos de esta relación 2:1. Si llueve 150 milímetros por hora intensidad pico en ese momento, la zona de pavimento permeable estará recibiendo 450 milímetros por hora en ese momento, sin formar ningún charco, tal cual. Si es capaz si el pavimento permeable le exigimos 4.500, con el 10% de esa capacidad sería suficiente para gestionar esa lluvia. Entonces estamos dándole un factor de seguridad muy alto, un factor de seguridad de 10, porque precisamente uno de los posibles fallos del pavimento permeable es la colmatación. Entonces contamos con eso desde el diseño y le pedimos una probabilidad inicial muy superior a la necesaria, pero tenemos que seguir ciertos criterios de diseño, entre ellos el 2:1 o evidentemente no poner el pavimento permeable recogiendo la escorrentía de un talud que pueda arrastrar mucha cantidad de finos, porque evidentemente se va a colmatar. Entonces, desde el diseño tenemos que pensar en el funcionamiento y en el mantenimiento de las infraestructuras. Y quería hacer un comentario también retomando la intervención que ha hecho la compañera de la conversión del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables a Patricova. Claro, convertir cada píxel del Sistema Nacional de Cartografía inundable, cada píxel tiene un valor, a un nivel de peligrosidad del Patricova, aunque la respuesta explicativa me ha parecido muy interesante, creo que no lo puede hacer un técnico municipal ni una persona una a una. Entonces, creo que Sergio ha dicho que el T100 y el T500 es muy fácil, que los otros periodos es más complicado, pero creo que a nivel operativo creo que tenemos que tener esa conversión, sobre todo los municipios que tienen cartografía de zonas inundables del Sistema Nacional, para ellos poder trabajar, para nosotros poder trabajar, para la ciudadanía saber qué es lo que tiene. Y creo que ahora como colegiada creo que se debe hacer una petición a la Administración que nos haga esa conversión. Es muy necesaria. Gracias. ¿Quieres comentar algo, Rafa? No, que digo que no es tan complejo. Es decir, que yo creo que lo que ha dicho Sergio es a simple vista, es decir, pero usando un sistema de información geográfica, porque la información del sistema nacional es pública. Es decir, que simplemente hay que saber manejar el software. Zaragoza. Sí. Sí, pero que al final esos píxeles, es decir, que se vuelcan en... Y yo es que no lo hago, pero he visto cómo lo hacen y es relativamente sencillo pasar del sistema nacional a Patricova haciendo las interpretaciones que no están todos los mismos periodos de retorno. Hay que hacer alguna interpretación, pero que no es tan complejo y tampoco no sé por qué no se lanza a nadie a hacerlo. Sí, claro. Se abre el debate. Sí, adelante. Hola. No quería contar el debate, quería ejemplificar lo que habéis dicho. Yo soy arquitecto municipal en Alacuas y se está haciendo un desarrollo de un PAI. Precisamente vosotros, Green Blue, habéis hecho el estudio de infiltraciones y de vertidos. Se puede decir que va a salir un caudal
de 600 litros por segundo al punto de vertido. El resto de aguas pues, se gestionan dentro del propio PAI con balsas de infiltración y con balsas de laminación, perdón. Y en la que también opera un operador logístico que has puesto de un ejemplo que es Montepino. Quiero decir que va todo un poco de la mano. Es verdad que tenemos poca experiencia nosotros mismos como técnicos municipales, poca formación. Y este PAI, cuando surge el proyecto de Montepino, que es una nave de muchos miles de metros cuadrados, pues no gestiona sus aguas la propia nave, que podíamos habérselo exigido en ese momento, y las gestiona el propio PAI o el propio entorno urbanizado, porque la estrategia sí que es de drenaje y de infiltración. Pero bueno, es un poco pues contaros esta experiencia particular y ofrecer, si queréis verla o cualquier información al respecto, vamos, porque se está ejecutando, no es algo que sea teórico, desde luego, como habéis hablado. El de Zaragoza es Montepino, ¿eh? Por eso lo digo, porque lo he visto ahí en tu exposición. Y se le exigió en fase de estructura. Claro, a eso voy. Nosotros como técnicos municipales, pues en ese momento no teníamos, yo diría que ni conocimiento siquiera de estos sistemas de gestión del agua de lluvia, porque se les podía haber condicionado la licencia que ellos mismos ya gestionaran una parte del agua o filtraran el agua que vierten a la red pública o cualquier otro condicionante que, bueno, pues en ese momento no se hizo, pero bueno, nada, como experiencia particular. Ana, Camarasa. Sí, vamos a ver, yo quería hacer una aclaración. Cambiamos de escala, nos vamos a la escala del Patricova, del Sistema Nacional, cuando alguien ha dicho, y como a alguien no se le ha ocurrido unirlo, se nos ocurrió. No se nos ocurrió porque nos ilumináramos, se nos ocurrió porque desde el 112, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las emergencias, en el año 17 nos lo pide. Nos dice, yo tengo aquí 2 planes, uno me lo elabora Patricova, otro me lo ha elaborado el Sistema Nacional y a veces no coinciden, o a veces hay inconexiones. En el Departamento de Geografía se hizo un trabajo y le llamamos MIPICOVA, que era el mapa integrado esto era para gestionar emergencias, quiero decir, no tiene función normativa, no tiene todo lo que tiene que tener el plan, lo que tiene es coherencia de cara a que un gestor de pronto diga, voy a usar un solo mapa para ver por dónde me va a venir. Con lo cual hicimos todo un trabajo de equiparación entre periodos de retorno y, o sea, aquellas zonas que coincidían en periodo de retorno y usando la geomorfología como conector. Porque a veces tienes la zona de cabecera y dices, bueno, ¿y esto dónde va a drenar? Pues uno te pone una parte por aquí y nadie le da salida al agua. Eso está y se le dio a la Agencia Valenciana. Y como es poco conocido, algunos ayuntamientos nos lo han pedido porque es otra escala, es una escala general, pero es una escala que te orienta, por lo menos es como una gran envolvente. Sí que, bueno, yo tengo ahí una diapositiva, no la he mostrado, pero tengo la diapositiva de esa gran envolvente de nuestro MIPICOVA y lo que pasó, que si alguien la quiere se la puedo enseñar, está ahí en la presentación. Lo que pasa es que no quería meterme en territorio de otro y no la he puesto. La idea es que la vamos a poner en abierto desde el departamento, porque en principio lo pusimos para consellería, pero, o sea, lo dimos al 112, pero yo no sé qué pasa o no sé si algunos ayuntamientos se enteraron, nos lo pidieron, le pasamos y está en formato SIG, o sea, está en capas sí, pero de ArcGIS, es que yo ya estaba pensando en archivo, de ArcGIS. Entonces, quiero decir que en breve lo vamos a poner en abierto porque por lo menos si alguien lo quiere utilizar, que entre. O sea, que alguien sí se lo ha planteado. No lo hemos... lo vamos a poner, las apañamos un poco y las ponemos, las podéis pasar por el departamento abiertas a todo el mundo que se las pueda bajar o por la cartoteca o lo que sea, porque es un trabajo que la propiedad es de nuestra también, entonces pero para todo el mundo, porque yo creía que eso iba a ser algo útil, utilizable y hay una metodología, se presentó en 2019 la metodología y los criterios con los que, porque se hicieron zonas piloto para ver cómo se unían las capas y todo, y es mucho más fácil trabajar con un solo mapa, que repito, no tiene ni el detalle del que estáis hablando, ni la normativa que lo respalda de ambos planes. Lo que tiene es una aplicabilidad directa en un momento de emergencias, y fue hecho para eso,
Pero para el que no sabe, pues le da una idea de cuál es la envolvente grande, a grosso modo. Era lo que quería aclarar. Creo que ha pedido la palabra Gonzalo, que es un arquitecto de Málaga que ha venido a la sesión de hoy. Gonzalo. Bueno, ¿se oye? Sí. Daros la enhorabuena a Rafa y a Sara por lo que habéis mostrado, porque yo estoy de acuerdo contigo, Rafa, es obligatorio ya que la normativa empiece a actualizarse con estos criterios, ¿no? Os venía a contar una historia que está pasando ahora mismo en el Colegio de Cádiz, que a través de un encargo del CESCAE precisamente han diseñado una herramienta de un sello verde, independientemente de BRIM y de LEED y todas estas que conocemos, que se está poniendo ahora mismo en marcha a nivel Colegio de Cádiz, pero con la idea de exportarlo al CESCAE. Se basa en una serie de 6 parámetros los cuales tú evalúas el proyecto, y me consta que ya en Cádiz hay algunos municipios donde reciben un descuento del IBI, del ICIO y de la tasa de licencia si aplicas esa herramienta. Entonces ahora mismo está bastante incipiente, hay un magma, ¿no?, de todo el mundo queriendo hacer este tipo de intervenciones. Y este grupo de trabajo, la idea es que de ahí pase a una renovación del código técnico. O sea, el código técnico tenemos ya, yo creo que han pasado desde el 2007, ¿no?, que se aprobó, pues ha pasado ya 18 años, ¿no? Es verdad que está constantemente actualizándose, pero creo que el salto de ese código técnico tocando puntos verdes, pero verdes reales, es decir, la aplicación que tú has mostrado o la aplicación que habéis mostrado en entornos urbanos es obligatorio. Entonces, este grupo de trabajo está funcionando bastante bien, lo lidera Cádiz, pero precisamente a nivel nuestro, a nivel Consejo Andaluz, se ha presentado la semana pasada y es algo que está incipiente. Es decir, que tenéis una oportunidad de poneros en contacto con ellos, y ahora después te dejo contacto si quieres, para que de esa manera, a través del CESCAE, pues podamos tener una vía incluso con el Ministerio para que esto se lleve a cabo y que realmente, como tú dices, sea obligatorio. Porque ahora mismo los que estamos en estudios nos entregamos a la pasión del cliente que viene, que quiere guardar sus aguas de su casa porque quiere pagar menos y quiere ser verde y quiere ser sostenible. Y ese es el cliente que nos encontramos en los estudios, que le damos palmas cuando entra, ¿no? Porque el resto, efectivamente, estoy de acuerdo con la compañera, que es una tarea prácticamente imposible, ¿no?, de mentalizar a la gente. Así que nada, daros la enhorabuena. Solamente un apunte, gracias. El drenaje urbano es competencia municipal. Entonces, las demás autoridades pueden fomentar, etcétera, pero se hace necesaria ordenanzas que estén en el plan general, en los diferentes planes parciales, las normativas de planes parciales, para que esto realmente pueda ser obligatorio. Por lo que comentas del código técnico, de todas formas, como en el 2026 saldrá el documento de sostenibilidad del código técnico, nosotros sí que aquí en principio en junio haremos una formación acerca de ese nuevo documento, el DBSO, que va a ser el de sostenibilidad, que entra en vigor el año que viene. Bueno, Marina de Bernardo es miembro de la Junta de este colegio, lo digo porque que sepáis que está bien informada. Vamos un poquito fuera de tiempo, vamos a tener que tomar un cafecito rápido porque el siguiente ponente tiene algún compromiso y empezamos en un cuarto de hora, si os parece. ¿Vale? Tenemos el café justo aquí detrás.